Ayer con los jóvenes y yo les decía, a medida que ustedes van creciendo, hay maestros, hay escuelas, hay universidades en las cuales se pone en tela de juicio la veracidad de la Escritura, en las cuales se les dice a los jóvenes, todo es mentira, Dios no existe, ese libro que usted tiene en sus manos es un libro más. Y le quitan el valor divino, el valor que debe tener y que para nosotros como cristianos tiene la palabra de Dios. Y continuando con nuestro estudio, el estudio bíblico del Evangelio de Juan, que dejamos ya hace más de un mes de un lado por tocar otros temas también importantes, vamos ahora a continuar con él y a terminar el capítulo 5. A terminar el capítulo 5. Cuando tenga en su Biblia Juan capítulo 5, versículos 46 al 47, me regala un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional, que esta lo dice de una manera más fácil para que nosotros lo podamos entender. Las palabras son más fáciles para nuestro entendimiento. Dice lo siguiente: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo me van a creer en lo que yo les digo? ¿Cómo van a creer en mis palabras? Vamos a orar. Señor, añade bendición a tu palabra. Que seas tú, Señor, confrontando en esta hora a cada joven, a cada adulto, a cada hermano, Señor, independientemente del tiempo que tengamos de ser cristianos. Muchas veces no conocemos o ignoramos ciertos temas de la Escritura. Pero te pido en esta hora que nos des el entendimiento, Señor, que ilumines nuestra mente para que podamos comprender y entender tu mensaje. Y que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que podamos ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y amén. Hermano, puede tomar asiento. Para que usted tenga una idea, todo el contexto del capítulo inicia con que Jesús es cuestionado por los judíos por un beneficio, por un milagro que le había hecho a una persona paralítica por más de 30 años. Jesús empieza a ser cuestionado a raíz de esto. Porque aparte de que los sanó en día de reposo. Y ese es un día no negociable para el judío. Es un día que se debe respetar basado en la ley mosaica. Y este cuestionamiento da inicio a una gran conversación entre Jesús y los judíos. Pero es interesante ver cómo Jesús, la primera afirmación o una de las afirmaciones que Jesús hace en todo el capítulo es: Él es mi papá, Dios es mi Padre. Y más lo cuestionaban, y más cólera les daba, y más se enojaban los judíos, porque eso era una gran blasfemia en aquel tiempo. Era una gran blasfemia decir que usted era Dios o que Dios era su Padre. Y más aún cuando Jesús le decía: lo que Él hace y lo que yo hago, estamos los dos conectados. Lo hacemos con mutuo consentimiento. Yo hago lo que Él me dice y yo obedezco a lo que mi Padre me dice. Jesús, a pesar de saber quién era, no se jactaba. Dios Padre es el que da testimonio de mí. Y los hermanos o los que estaban en el pueblo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todas esas regiones, ellos daban testimonio de quién era Él. Era una persona diferente. No era un hombre común y corriente. Pero los judíos esperaban un Mesías diferente. Los judíos querían algo más. Los judíos no estaban conformes con Jesús. Y en esta parte de la Escritura, en estos dos últimos versículos, Jesús hace referencia a la Biblia. Jesús hace referencia a la Escritura. Mire lo que dicen los dos versículos. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí, ¿qué cosa?
escribió Él. Y mire más adelante lo que dice, mire lo que dice el versículo 39, perdón, un poco más atrás. Escudriñar, dice la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que, ¿qué dice? Las que dan testimonio de mí. Escudriñe, examine, observe, indague, investigue. Más sinónimos ya no les puedo, porque ya no sé. Las Escrituras, esa palabra que usted tiene, ese librito que usted tiene en la mano, hablan todo el tiempo de la persona de Jesucristo. ¿Y sabe cómo le hemos titulado esta enseñanza? ¿Por qué creer en la Biblia? ¿Por qué debemos creer en la Biblia? ¿Qué es lo que hace diferente este libro a los demás? ¿Qué es lo que hace que este libro no se parezca a los demás? Jesús, cuando fue tentado allá en Mateo 4, Satanás le dice: convertí las piedras en pan. Y no que ya tenés 40 días de estar ayunando y que no aguantas el hambre. Y yo que en medio día ya ando tembelé. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios la tiene usted en sus manos. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre. No hay otra revelación, hermano. Escúcheme bien. No hay otra revelación de parte de Dios que la que usted tiene en sus manos. No hay hombre, no hay filósofo, no hay escritor, no hay teoría la cual pueda darnos un mensaje nuevo, un mensaje aparte, o quiere agregarle al mensaje de la Biblia, porque la Biblia es la única revelación, que es lo que hacen los mormones. Yo creo en Jesús, pero le agregan el librito John Smith. ¿Y entonces en qué estamos? Y dice Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que es el que usted tiene en sus manos, sea anatema, sea maldito, dice la Escritura. Esa es la traducción de anatema en el griego. Ahora entiende por qué están tan erradas estas sectas. Hoy en día, hermano, en cada iglesia, en cada emisora radial, o en la mayoría de emisoras radiales, se predica de todo menos Cristo. Hoy hay patriarcas, hay apóstoles, hay profetas, hay profetisas, hay diaconisas, hay de todo. Y se predica de todo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está llena de humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Es un comportamiento, una actitud que exalta al hombre, que exalta al ser humano, que exalta sus deseos. ¿Como cuáles? Yo quiero una casa nueva. Yo quiero que Dios me dé un carro nuevo y yo tengo fe que Dios me lo va a dar. Hermano, Dios se lo va a dar. Pero el fin no es que usted consiga sus deseos. El fin es que usted venga al verdadero arrepentimiento a través de Jesús. El fin es que usted cambie su pecado. Hoy en día vemos iglesias llenas de misticismo. Es el fenómeno en el cual las personas logran conocer aquello que entienden como un Dios a través de rituales y a través de cosas espirituales y de manifestaciones. También tenemos el emocionalismo, que es parte del movimiento neopentecostal de estos tiempos. Decrételo, recíbalo, hágalo suyo, tome su milagro. Yo quiero que alguien me demuestre, porque tal vez yo no lo he leído esa parte, o se me ha pasado por alto. ¿A dónde o cuántas veces Pablo decretaba? ¿Cuántas veces Pablo dijo recibo? ¿Cómo se manipula hoy a Dios? Mire, yo he oído programas en la radio en los cuales antes de colgar le dice el pastor que oró a la hermana, le dice:
a nomás colgar, Dios la va a sanar. ¿Y si no la sana? Pregunto. ¿Y si no la sana? Porque Dios es soberano. Y la oración de Jesús, una de las frases que nosotros nunca analizamos de la oración de Jesús es que dice: hágase tu voluntad y no la mía. Pero el humanismo me dice que no, es que eso es lo que yo quiero. Y si Dios no me dice, y si Dios no me contesta, ahí está la puerta y me voy. Y así hemos sido enseñados muchos de nosotros, hermanos. Y así nos han enseñado. Yo no estoy diciendo que mal, porque Dios bendice a sus hijos. Dios sana. Dios resuelve problemas legales. Dios resuelve problemas migratorios. Dios hace todo, hermano. Pero no puedo manipular. Pero no puedo buscarlo solo por lo que quiero. A lo largo del tiempo, a lo largo de los años, han habido corrientes filosóficas y herejías, las cuales han tratado de ir directamente o atentar en contra de lo que dice la Biblia. Dice John MacArthur, un comentario que dice John MacArthur, una frase que tiene el pastor John MacArthur que me gusta, que dice: arrojar dudas sobre la confiabilidad de la Biblia es uno de los pasatiempos favoritos de Satanás. Y a mí Dios no me ha contestado, y aquí dice, va a buscar primeramente, y aquí dice, y esto, ¿y por qué Dios no me contesta? Porque ese es el fin de Satanás: poner duda en nuestro corazón, poner duda en nuestra mente, para que después nosotros terminemos dudando ¿de quién? Del que escribió la Biblia. El que escribió la Biblia fue Dios. Quizás más de algún joven se ha preguntado: ¿por qué debo creer yo en la Biblia? ¿Por qué las iglesias afirman que ellos tienen la única verdad? ¿Por qué después de Martín Lutero, de las 95 tesis de Martín Lutero, allá por el año 1517? ¿Por qué los evangélicos o los evangélicos o los protestantes, como se conoció antes? Dice mi esposa que la abuelita siempre le decía: nadie de los protestantes, metete. ¿Por qué después de eso nosotros decimos o creemos o pensamos, basados en la Biblia, que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios es la única verdad? ¿Por qué se dice que todo lo que hay en ella es verdad? ¿Por qué debo yo creer en la Biblia? Mire lo que dice segunda carta a Timoteo 3:16. Debe creer en la Biblia, hermano, primero porque la Biblia fue inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Esa es la primera diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro. Y esa es la primera cuestión por la que nosotros debemos creer plenamente y confiablemente y fielmente en lo que la Biblia dice. Mira lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Pues solo yo falto, espérenme. Segunda de Timoteo, estoy en primera todavía. Segunda de Timoteo 3:16. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada. ¿Por quién dice? Por Dios. Y útil para. Enseñar. ¿Para qué más? Redarguir. ¿Para qué más? Para corregir. Para instruir en justicia. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, está inspirada o fue inspirada por Dios. Fue literalmente, dice la definición, exhalada por Dios, respirada por Dios. Para que ustedes entiendan. Inhalar, ¿qué es inhalar? Exhalar. Pues eso fue lo que sucedió con la Biblia. Dios exhaló su palabra, respiró, Dios sopló, Dios inspiró en algunos casos. Dios dijo al escritor exactamente lo que habría de decir. En otros casos y en la mayoría de ocasiones, Dios usó el contexto del profeta, Dios usó la mentalidad del profeta, Dios usó las palabras que el profeta
profeta utilizaba para poder inspirarlo y que éste llevase un mensaje a la hora de escribir la palabra de Dios. Por eso se dice que la Biblia es inerrante. ¿Alguien tiene una idea de qué quiere decir inerrancia? Que no tiene error. Por eso se dice que la Biblia es infalible. ¿Alguien tiene una idea de qué es infalible? Que no falla. Si ella le promete que usted va a alcanzar la salvación si entrega su vida a Cristo, es literal lo que le está diciendo. Si la Biblia le dice a usted, joven, que la paga del pecado es muerte, es literal lo que le está diciendo la Biblia. Jesús se apoyó infinidad de veces en la palabra. El mismo Hijo de Dios hacía referencia a lo que la palabra de Dios decía. Dice que le dijo Satanás, aventate del pináculo más alto, cuando ahí siempre en Mateo 4, aventate de ese pináculo. Y ángeles vendrán y te levantarán, como dice la Escritura, le dijo todavía Satanás. O sea que Satanás conoce la Escritura. Fíjense qué curioso. Y usted reprendiéndolo. Y usted machacándole la cabeza, como dice aquella alabanza, que nada que ver con lo que dice la Biblia. Y le dice Jesús, sabiamente, escrito está. Escrito está. Escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Y todos conocemos el final de la historia. Jesús triunfó sobre la tentación de Satanás. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, no lo busque porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿No se ha fijado que a veces usted lee algunos versículos y le da miedo? O se pone a pensar, ¿y qué dice aquí? Mira, aquí bien claro, ¿sabe por qué? Porque la palabra le habla con autoridad. Por eso usted siente que hay algo que le está hablando ahí, que hay algo que le está aconsejando, que hay algo que le está reprendiendo, porque en ella hay autoridad, nos corrige, nos muestra las doctrinas correctas. En ella usted puede encontrar la doctrina de la salvación. ¿Y qué doctrina? Es el grupo de enseñanzas o creencias aceptadas y sostenidas por nosotros los cristianos, como por ejemplo la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. A través de la Biblia aprendemos a relacionarnos con Él. Y no hay nada mejor que tener una buena relación con sus padres, con sus esposos y con Dios. Pero para entablar una relación con Dios, para conocer a Dios, debe hacer lo que hace con su esposo, lo que hace con sus padres. Una convivencia diaria, una plática o una comunicación diaria. Nadie puede conocer a alguien si no vive cerca, o si no le habla, o si no está en constante comunicación. La palabra del Señor nos enseña, nos muestra cómo es Dios, quién es Dios, qué hizo Dios, qué ha prometido Dios. También le muestra que lo va a castigar, porque Dios al que ama, dice, castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Verdad que bonito pegarle a los hijos? ¿Verdad? Los que tenemos hijos disfrutamos, ¿verdad? Amén. Ustedes espérense a tener los suyos y ellos van a dar cuenta. Fíjense que no es bonito pegarle a los hijos. No es bonito pegarle a los hijos. Pero si usted no lo hace como padre, usted está criando al futuro Chapo Guzmán. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es su responsabilidad. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Dios nos corrige. Claro que Dios nos corrige. Y a nadie le gusta la corrección de nadie. Y mucho menos la de Dios. ¿Por qué debemos creer en la Biblia? Porque nos muestra la obra
de Cristo por cada uno de nosotros. Regresemos a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. La palabra de Dios nos muestra la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Juan 5, 39 dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted se va a Génesis, no lo busque, 3:15 y encuentra la primera profecía mesiánica. ¿Qué dice la primera profecía mesiánica? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando de la futura o del futuro triunfo de Cristo al resucitar, al vencer la muerte. De ahí nos vamos a la mitad de la Biblia. Fíjense bien. Por ponerle un ejemplo, ahí por Isaías, el versículo que todas las iglesias casi usan en Navidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que usted no sabe es que esta profecía fue dada a Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo. Fíjense cómo va el plan de Dios. Para irnos ya al Nuevo Testamento, dice Mateo 1:23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios tiene un plan perfecto. Nada de lo que Dios hace lo hace a medias. El cuerpo nuestro, cada órgano, cada área de nuestro cuerpo funciona a la perfección. Tanto así que de 2 años para abajo los niños son de plástico. Se lo digo por experiencia. Es el niño que yo tengo. Mi hijo, si lo último que fue pegarse en una esquina de esa, y ella ni le dolió, ni lloró. Y sangre aquí. Dios hace todo perfecto. Y Dios hizo todo perfecto a través de Jesús. Es por eso que la predicación, si la Biblia habla, le voy a hacer una pregunta. Si toda la Biblia habla de lo que Cristo hizo por mí a través de la muerte y resurrección, y de su muerte y resurrección, ¿cuál debería ser mi predicación? ¿No le parece lógico que Cristo? Pero hoy ocupamos el púlpito para predicar de todo, menos de Cristo. Y se pone el pastor y empieza a hablar de sus pensamientos, de sus ideas, de sus filosofías. Y hay hermanos que solo se suben, dan un versículo y solo hablan del testimonio de él. Que Dios lo sacó de Marión, bueno, de la cárcel, más bien dicho, no vamos a ir Marión porque nadie, estamos en otro lado. Y de ahí dice que se iba a casar y ya no se pudo casar porque Dios la profundidad no era la mujer de él, que Dios le tenía otra. Y de ahí dice que gracias a Dios ya está aquí, que eso no es la... ¿A quién le interesa mi vida? Le pregunto. ¿A quién le interesa la vida de los hermanos? A nadie. Si el púlpito es para predicar a Cristo. Amén. No a nada ni a nadie más, hermano. El propósito principal de la Biblia es darnos el mensaje de salvación y de condenación. Porque les decía el domingo pasado, si el infierno existe, fue hecho para alguien. Ahora, no sé si para usted, pero el infierno existe. Y si la Biblia dice que el infierno existe, es porque existe, hermano. Pero le voy a decir algo. Dice la Biblia que Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que a través de su Hijo, ustedes, yo y cada una de las personas afuera podamos ser salvos a través de Él. Podemos creer en la Biblia. ¿Sabe por qué podemos creer en la Biblia? Porque nos muestra que Dios detesta nuestro pecado.
Mire lo que dice Salmos, vayamos a Salmos. Salmos capítulo 5, versículo 5. Salmos capítulo 5, versículo 5. Amén. Amén. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque aborreces a todos los que ¿qué? Los insensatos, una persona falta de cerebro, falta de sabiduría, falta de juicio, una persona necia. Ni los insensatos, ni los necios, ni los que hacen iniquidad. La palabra iniquidad usted la puede traducir como maldad, como una conducta pecaminosa. Dios detesta y repudia, les decía ayer a los jóvenes. Con jóvenes hablamos diferentes a como hablamos con aquí, porque con ellos hay que ser más claros, hermano. Y ayer llegamos a la conclusión de que ninguno se puede mantener solo, fíjate. Todos necesitan del papá, hasta los que trabajan, porque hay varios que trabajan, pero todos viven de arrimados, porque viven de arrimados, a menos que usted pague, ¿verdad? Si paga, pues ya no digo nada, pero el punto es, ¿a qué quiero llegar? Dios detesta y repudia nuestro pecado. Usted sabe cuál es su pecado, hermano. Yo no tengo por qué conocerlo, pero Dios lo conoce todo. Y es por eso que Romanos 1:18 dice, porque la ira, fíjese bien, la ira. Ahí si quiere usted vaya a hacer el diccionario cuando llegue a su casa. De Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los animales. No. De los no, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El propósito principal de Jesús es traer a los pecadores al verdadero arrepentimiento. Decía Dwight L. Moody, uno de los más famosos predicadores de hace muchos años atrás, la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento. Porque hay pastores que tienen mucho conocimiento, hay pastores que saben griego, hebreo, profecía, de todo saben esos pastores. Pero miren lo que dice esta oración, la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento, la Biblia nos fue dada para cambiar vidas. Y una vida cambiada es la señal de que Dios ha hecho su obra en usted, un verdadero arrepentimiento como el que tuvo Zaqueo, que de él salió a devolver lo que se había robado. Un verdadero arrepentimiento lo tuvo la ciudad de Nínive, en donde hasta los animales no comieron, por decírselo así, por una semana. Ayunaron todos porque hubo un verdadero arrepentimiento, porque sabían que la ira de Dios a través de la destrucción de la ciudad y por ende la muerte de cada uno de ellos venía sobre sus vidas. Y nosotros sabemos que la condenación viene para mi vida si no recibo a Cristo, si no entrego mi vida a Cristo y no nos inmutamos. Y no nos inmutamos. Saber que vamos a pasar una condenación eterna. Ah, pero eso va a ser cuando me muera. Sí, pero aquí hay vivos que están muertos. Aquí hay personas vivas que espiritualmente están muertas. Debemos creer en la Biblia porque la palabra de Dios produce vida. Produce vida. Miren lo que dice Juan 14:6. La unión entre un hombre y una mujer produce vida. La palabra del Señor no produce una vida física solamente, sino que produce una vida eterna, una vida más allá de la muerte. Estamos en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la ¿qué dice? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es
camino. Pero no solo es el camino. Escúcheme bien. Ese camino le da vida. Ningún otro. Ningún otro camino le va a dar vida. Es el único que puede darnos vida. ¿Cuántos quisiéramos una nueva vida? No estoy hablando de que reencarne, hermano. No estoy hablando de eso. ¿Cuántos quisiéramos tener una verdadera vida? Y si yo les pregunto, ¿cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Él es la nueva vida. Él es esa vida. Y nos da una nueva vida aquí en la tierra. Amén. Le pasó al hijo pródigo. Se fue. ¿Y qué dijo el papá cuando volvió? Este es mi hijo. Para mí ya estaba muerto. Pero Dios le dio una nueva vida aquí en la tierra para conmigo. Para él Dios lo había resucitado quizás. Y estoy parafraseando, no es literal porque la historia no es así. Pero el papá, para el papá, porque el hijo ya estaba lejos, ya quizás está muerto. Pero cuando lo vio dijo, Dios le dio vida nuevamente. Muchos de nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Y dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Él hay una nueva vida, hermano. En Él hay una nueva vida. Y Él es el único que puede llevar sus pecados. Nadie más. Hace muchos años atrás, el Papa Juan Pablo II hizo a María corredentora con Cristo. Yo respeto, pero la Biblia dice, y no hay mediador. ¿Entre quién? Que Jesucristo. Yo respeto, hermano, yo no me meto, yo no soy de los que ataco. Yo no me voy a ir, yo no voy a andarme atacando a nadie. No, hermano, hay que respetar. Hay que respetar. Pero sí sé lo que dice la Biblia. Y la Biblia es bien clara. Hay versículos que usted no necesita buscarle otra interpretación porque está tan claro que si no le entiendes, porque de verdad, hermano, mejor hay que mandarle a traer un silabario. ¿Cuántos se acuerdan del silabario? Hay que mandarle a traer uno de esos al hermano para que aprenda. Porque se dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, yo no sé qué más quiere leer. La paga del pecado es muerte. Yo no sé qué más quiere leer el hermano. Porque su palabra, debemos creer en la Biblia, porque su palabra es nuestro alimento. Mira lo que dice Jeremías 15:16. Jeremías, el profeta llorón, como se conocía a Jeremías. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Amén. Amén. Dice la escritura en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Sus palabras produjeron en mí. Usted quizás se imagina a Jeremías comiendo el papel, como el muchacho que comió las papeletas, ya se acuerda, no sigo porque me va a doler, sigo diciendo cosas. Se comió la papeleta, pero aquí usted quizás piensa eso. No, hermano, la palabra de Dios produce en mí gozo, produce en mí alegría en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque así como su cuerpo necesita azúcar, carnita, arroz, chirmol o pico de gallo, como le llaman algunos, tortilla tostada, quesito, un poquito de frijolín, ya nos dio hambre, ¿verdad? Sí. Así como su cuerpo necesita de cada una de esas cosas, su corazón, su alma, su espíritu necesita de la palabra de Dios, como el agua fría, el alma sedienta, dice Proverbios. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras.
Muchas veces tenemos corazones sedientos. Si usted no tiene paz, y le pasa a los jóvenes, esa desesperación que usted siente cuando no le contestan el texto. A mí todos los jóvenes se ríen, yo no sé por qué, fíjense. ¿Verdad que usted le agarra bien feo? ¿Verdad? Y no es algo del otro mundo. Vas a llegar mañana, esa es la pregunta. Es que no me contesta, no me contesta. No estoy hablando de esa aflicción. Estoy hablando de esa aflicción que a causa de nuestras tribulaciones, de nuestros problemas, de nuestras dificultades nosotros pasamos. De eso estoy hablando. Él, a través de su palabra, nos da paz, nos da gozo, sin importar la falta, el problema, la dificultad que atravesemos. Su palabra nos infunda y nos llena de paz. No lo busque, le voy a leer lo que dice Juan 6:27. Dice Juan 6:27 lo siguiente. Juan 6:27 dice lo siguiente. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermano, trabaje por la comida que no perece. Alimente su espíritu de palabra de Dios, alimente su espíritu de oración, alimente su espíritu de escuchar alabanzas. Debemos creer en la palabra de Dios, porque su palabra, dice Juan 17:17. Póngamelo por favor, mi DJ. Ahí está, mire lo que dice ese versículo. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Debemos creer en la palabra de Dios, en la Biblia, porque su palabra es la verdad. Una verdad es algo que no se puede negar racionalmente. ¿Cómo dice usted que no, si sí pasó? ¿Cómo dice usted que las cosas no sucedieron cuando sí sucedieron? Mucha gente trata de derribar la Biblia de muchas maneras, pero históricamente y arqueológicamente muchas cosas han sido comprobadas. Como por ejemplo el año pasado se encontró un sello del rey Ezequías de más de 700, a saber cuántos años atrás se encontró. Eso no está en la Biblia, eso está en la historia, eso está en la arqueología. Puedo confiar en la Biblia porque ella es verdad. Los hechos históricos, aparte de la palabra, lo comprueba, porque su palabra nos santifica, su palabra nos aparta. Todos hemos sido santificados, apartados a raíz de escuchar una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo murió por sus pecados. Pero primero le dijeron: usted es pecador y necesita de Cristo. Luego de eso le dijeron: Cristo murió por usted para darle salvación y para darle vida eterna. Pero no queda ahí, porque si Cristo no resucita, vana es mi predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no solo venció la muerte, que Cristo no solo murió, perdón, sino que venció la muerte resucitando. Todo eso tiene sentido. Y es a través de esa verdad que yo creí y que usted creyó que hemos sido apartados. ¿Y qué es la palabra para mí entonces? Luego de eso es mi manual de moral, mi manual de fe y mi manual de conducta. Y lo más importante aún, ya para ir aterrizando, ¿por qué debemos creer en la Biblia? Porque la Biblia nos garantiza una vida eterna. Vayamos a Juan 11, capítulo 11, versículo 25. Amén. Amén. Juan 11, 25. ¿Qué dice esta parte de la escritura? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras Jesús las dijo luego de que Marta y María estaban afligidas porque Lázaro acababa de morir.
Y Marta llega donde Jesús unos versículos antes y le dice, si tú, Jesús, hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Y miren lo que le dice, lo que le dijo Jesús en el versículo 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y pensemos en algo. Dios le dio a Lázaro otra vida. Como que son aquellos juegos, ¿verdad? 3 vidas le dan el juego y ya la última. No te vayan a matar porque ya te morí, todavía te quedan 2. Dios le permitió a Lázaro vivir una vez más, aquí en la tierra. Y no solo eso, Lázaro tenía garantizada la salvación, porque María, la hermana, le dice, sí, va a resucitar en el día postrero, en la resurrección de los muertos. No, le dijo, él duerme. Tranquila. Si Dios tiene el control, yo tengo el control. Y por eso es que la frase yo soy, mira, ahí dice yo soy. Bien curioso que esa misma frase es la que Dios usó para enviar a Moisés. Anda donde Faraón, Moisés, y decirle que yo soy temido. Dios, igual que Jesús. Jesús, el gran yo soy, igual que su Padre. La misma esencia, el mismo poder, diferentes personas, pero lo mismo. Esto nos da a entender de la autoexistencia de Dios y de Jesús desde la eternidad y por la eternidad. Y ya existía y va a existir. En Jesús hay vida eterna. En Jesús hay salvación. En Jesús hay perdón de pecados. Dice John MacArthur, hay muchos libros que pueden cambiar tu manera de pensar. Pero un solo libro puede cambiar tu naturaleza y tu destino eterno. Muchos leemos a grandes escritores, Isabel Allende, Paulo Coelho, etcétera, etcétera. Pero pocos leemos la Biblia. Hermanos, debemos tener claro en nuestra mente que debemos creer en lo que la Biblia dice porque es la única revelación de Dios para nosotros. Y porque les hemos mostrado varios motivos por los cuales debemos de creer en Él, en la palabra de Dios. Hay varios motivos y hay muchísimas promesas para cada uno de aquellos que confían en la palabra del Señor. Dice Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a orar. Señor, grande es tu amor, grande es tu bondad, grande es tu misericordia.